Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Imagino que contentos después de la victoria de Atlético de Rafaela frente a Gimnasia y Tiro de Salta en el nuevo Monumental 1-0 con gol de Martiniano Moreno. Un triunfo necesario para el equipo de Iván Juárez que venía de perder en Tucumán contra San Martín y necesitaba volver a ganar después de aquel empate de local contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Y enfrente un rival que tiene que ver con esto del triunfo necesario porque era un rival que venía golpeado después de perder 3-2 con Agropecuario como local en Salta, ganando 2-0 y que el equipo de Carlos Casares se lo dio vuelta 3-2. Un equipo de Gimnasia y Tiro de Salta que de los últimos 5 partidos no había ganado ninguno. Y era la oportunidad para Atlético de local de volver a ganar, pensando en volver a acomodarse en los puestos altos en la tabla de posiciones y también para empezar a recuperar aquella confianza que un poco había perdido el equipo de Iván Juárez. La verdad que el partido para mí se divide en dos, y no por el mero hecho del primer y segundo tiempo, sino porque en cada tiempo dio la sensación de que se jugaron dos partidos diferentes. En el primer tiempo, Atlético no salió con esa intensidad que por ahí había mostrado en otros partidos. Gimnasia y Tiro de Salta fue a hacer su juego. Y desde el inicio sorprendió un poco la formación que puso Iván Juárez en cancha porque no fue una prueba esto de Albertengo como enganche, media punta o delantero retrasado, sino que iba desde el minuto cero. Verge en el arco, Flores, Gabriel Fernández, Ponce y Guatier, la mitad de la cancha con 3 mediocampistas, con Cainelli, con Soloa y Obando, y arriba 3 delanteros, Lucas Albertengo un poco más retrasado, Martiniano Moreno y Ciro Leinecker. Era ambicioso el planteo de Iván Juárez para salir a buscar un partido que Atlético necesitaba ganar. Sin embargo, no se tradujo eso en el juego. A Atlético le costó generar juego y a partir recién de los 25 minutos, cuando le empezó a llegar la pelota a Albertengo donde él necesitaba recibirla, a partir de él y un par de asistencias, el equipo pudo generar algo de peligro en el arco de Papaleo, pero no mucho. Carente de ideas, carente de punch, carente de ese juego vertical e incisivo que había mostrado en las primeras fechas. Atlético no pudo hacerse cargo del partido en esos primeros 45 minutos. Para el segundo tiempo, Iván Juárez saca a Obando y lo pone a Marco Fernández, una buena señal desde el punto de vista táctico para poner un jugador más acostumbrado a tener la pelota y generar juego, y Atlético empieza a cambiar. Empieza a buscar más el arco de Papaleo, creo que tiene un poco más de idea de cómo empezar a lastimar al equipo del norte del país, pero el partido no pasó por ahí. El partido empezó a pasar por otro tipo de situaciones. A los 10 minutos se da esta jugada polémica donde Martiniano Moreno, que en el primer tiempo se lo había visto incómodo y que no encontraba su lugar, en el segundo tiempo decididamente entendió por dónde tenía que pasar el juego ofensivo de Atlético y volvió a ser una pieza fundamental en el partido y para la crema. Genera una jugada por izquierda, gambetea a uno o dos jugadores y el tercer jugador de Gimnasia y Tiro de Salta parece cometer la infracción. Hay dos posibilidades: o que Martiniano haya juntado las piernas y se haya dejado caer después de que el hombre de Gimnasia llegara a la pelota tarde, que es lo que creo entendió el árbitro porque no sancionó penal, o que en definitiva el jugador de Gimnasia de Tiro de Salta haya llegado tarde, Martiniano la toca antes la pelota y el jugador de Gimnasia le comete infracción en el área. Para mí es la segunda, para mí hay penal. Es una jugada polémica porque el árbitro entendió que no lo era, pero las imágenes son elocuentes. El tema es que ya es la segunda jugada polémica dentro del área que puede ser penal y que no le dan Atlético, porque contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy pasó lo mismo.
quizá más clara la de Proti. Esta, para mí también, pero es cierto que muchos delanteros suelen engañar a los árbitros. Yo creo que aquí Martiniano, en el movimiento más rápido de lo que puede reaccionar el defensor, genera que el defensor le cometa la falta. Pero no es que Martiniano se tira antes ni junta las piernas. Y creo que las imágenes son elocuentes. La preocupación está porque si ya ni en tu propia cancha, ni en el nuevo Monumental Atlético recibe estas sanciones a favor, ¿qué queda para cuando juegue de visitante? Y peor aún, el árbitro del partido, Joaquín Gil, termina amonestando a Martiniano Moreno, con lo cual el jugador de Atlético no va a poder estar, por acumulación de tarjetas amarillas, frente a Atlanta en el próximo encuentro que tiene Atlético, allí en Villa Crespo, una pieza fundamental hoy para Atlético y para Iván Juárez. ¿Y por qué digo fundamental? Porque esto fue a los 10 minutos del segundo tiempo. A los 17 Martiniano de vuelta hace una gran jugada por izquierda, a pura potencia y velocidad, remata fuerte, el arquero Papaleo da rebote y de vuelta Martiniano le rompe el arco para marcar el único gol del partido. Otra vez Martiniano Moreno se vuelve pieza clave y fundamental para Atlético, hace goles importantes para ganar el partido y aparece cuando el equipo más lo necesita. Después, el partido se transformó en otro tipo de encuentro, nada que ver con lo que habíamos visto en el primer tiempo. Atlético tenía sus situaciones, como aquel remate de Gabriel Fernández tras un córner que termina pegando en el travesaño y en el palo, milagrosamente se salva Gimnasia y Tiro de Salta, pero el equipo del norte también tuvo sus chances con un remate, por ejemplo, de Walter Montoya que dio en el palo del arco de Bergia. Además de otras situaciones que generaba el equipo de Salta, pero a su vez Atlético también tenía chances como esa muy buena maniobra de Quiroga que entró en el segundo tiempo, en la que asistió de taco a Martiniano Moreno en la puerta del área y su remate se fue desviado. El segundo tiempo fue distinto, hubo situaciones para los dos equipos. Yo creo que Atlético en definitiva mereció un poco más, pero se convirtió en un partido de ida y vuelta. El primer tiempo, la verdad que fue malo en cuanto al juego y que servía más a los propósitos del conjunto de Salta que de lo que buscaba Atlético de Rafaela. Ahora, dicho esto, y más allá de los cambios del segundo tiempo que ensayó Iván Juárez, y por ahí celebrar el tema de que volvió a jugar Matías Pardo, que entró por Lucas Albertengo, Mauro Quiroga, lo dicho, había ingresado por Ciro Leinecker, y finalmente Agustín Solveira entró por Nahuel Cainelli. Pero qué decir de lo que fue este partido y la conclusión que uno empieza a sacar en el momento en el que está Atlético, más allá de que haya conseguido el triunfo necesario y muy importante. Y creo que a fin de cuentas lo merecía y fue superior a Gimnasia y Tiro de Salta. Por ahí el hincha esperaba un poco más, que el equipo fuera ampliamente superior. Iba a decir, no sé si ampliamente superior, pero sí ampliamente superior. ¿Por qué? Porque venía recibiendo un equipo golpeado. Es duro ganar 2-0 y perderlo 3-2 en tu cancha. Y después de 5 partidos no ganar. Con un técnico que ya empezaba a ser cuestionado. Y Atlético venía de un empate donde merecía ganar contra los jujeños. Y después sí la derrota dura en Tucumán. Pero creo que el hincha de Atlético esperaba un poco más del equipo en su presentación como local. Y yo creo que se siguen viendo situaciones donde Atlético no puede resolver bien estos partidos. Le cuesta generar juego, le cuesta dominar el partido. Y es cierto que es difícil dominarlo durante los 90 minutos, pero durante varios pasajes lo ha hecho en otros partidos y le está costando. Me gustó el planteo, me gustó la formación y me gustó los jugadores que puso en cancha Iván Juárez en el inicio del partido porque era todo un mensaje, vamos a ir a buscarlo, pero me parece que Albertengo de media punta, de delantero retrasado, una suerte de enganche no termina de funcionar, por ahí hay que darle partidos, pero me parece que hay que ayudarlo un poco también, porque cuando la pelota le llegaba a él no aparecía para mostrarse Cainelli o en todo caso Bando, y tenía que buscar a Martiniano y a Leinecker, que por ahí le quedaba lejos. Me parece que Leinecker tiene que estar un poco más tranquilo a la hora de los últimos metros. Es un delantero muy potente, que en el primer tiempo había generado situaciones de gol, pero después por ahí se llevaba la pelota por delante, o no soltaba la pelota cuando la tenía que soltar. Quizá le falta esa tranquilidad en los últimos metros, propio por ahí de la ansiedad de querer convertir.
Y Martiñano Moreno, que creo que se vuelve una pieza fundamental para este equipo, que no va a tener lo Atlético para el próximo partido por esta amarilla absurda que el árbitro entiende que Martiñano simuló, cuando en realidad, para mí, y si repasan las imágenes, creo que van a estar de acuerdo, fue penal. Otro penal que no le dan a Atlético en el nuevo Monumental. Pero ¿qué hay que rescatar? Que el equipo ganó, que el equipo tenía que ganar y ganó, que al equipo no le convirtieron, no le hicieron goles, que al equipo le llegaron poco, que tuvo intención de ir a buscar el partido y que en definitiva apareció uno de los delanteros que Iván Juárez había puesto en cancha como para ganar el partido. Creo que no hay que quedarse con eso, creo que a este equipo hay que exigirle más, porque creo que se le puede exigir más y creo que tiene jugadores para exigirle más. Creo que todavía es prematuro, van 13 fechas, falta un montón, pero creo que hay cosas para corregir en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo de mitad de cancha hacia adelante. Y el próximo rival va a ser una buena medida de nuevo, porque Atlanta, de local, viene haciendo una buena campaña a lo largo de este torneo, ya sea en condición de visitante o de local, pero ya siempre jugar de visitante es más complicado. Y Atlético tendrá que mostrar el carácter y va a tener que mostrar alternativas más allá de Martiñano Moreno, que viene siendo el jugador que terminaba facturando para Atlético, que venía de marcar en Tucumán. Da la sensación de que cuando Atlético necesita goles, depende mucho de Martiñano Moreno. Así que habrá que ver qué pasa con sus otros compañeros y con el equipo en general para poder resolver la ausencia de hoy, creo, el jugador más determinante de Atlético de Rafaela. Pero Atlético ganó, tenía que ganar, consiguió el triunfo. Como local, volvió a lograr 3 puntos, lo que le da aire y confianza para poder trabajar el resto de la semana.